Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros un martes más. Como siempre, diversos temas vamos a tratar en el foro de esta noche. Sábado 1 de mayo, Día del Trabajador. Hemos titulado Otro Día del Trabajador en pandemia, con las problemáticas que tiene el trabajador y que tuvo siempre, y las luchas del trabajador sumado a la pandemia. Vamos a tratar este tema en este primer bloque, por eso invitamos a través del Zoom a Jorge Coqui Duarte, que es secretario general de la CTA, integrante de ATE, para charlar un poco acerca de esta situación que tiene que ver con la situación del trabajador del Estado, del trabajador en general en realidad, ¿no? Así que saludamos a Jorge Coqui Duarte para no perder mucho tiempo y para aprovechar todos los temas que tenemos hoy, todas las entrevistas que hemos pautado para el día de hoy. Coqui, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Ahora sí, Pepe, buenas noches, te decía, y buenas noches a tus compañeros de tarea y a la teleaudiencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, titulamos en nuestro avance Otro Día del Trabajador en Pandemia. Y seguramente para ustedes, los dirigentes, los que están en contacto constante con los trabajadores, preocupados por la situación de cada uno de ellos y ustedes también trabajadores, no ha de ser nada fácil enfrentar este tiempo y justamente ante la situación que todos conocemos, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una situación que a todos nos requirió ensayar y poner en prácticas actuaciones ante una situación que no se había vivido nunca, excepto a principios del siglo XX, en donde se afrontó una situación similar. Pero también hay que recordar que nuestro sistema sanitario, en las situaciones actuales, pre-pandemia, era una situación de la salud pública endeble. Es por eso que a primera hora, en donde se determina la emergencia sanitaria y nosotros como representantes de los trabajadores empezamos a señalar o a nuevamente señalar las situaciones, distintas situaciones que debían resolverse para afrontar la atención sanitaria que como corresponde. En lo cotidiano y sumado en este entonces a la pandemia que nos imponía el coronavirus. Un hospital con muchas deficiencias, no solo en materias de infraestructura, como requirió la dotación de cantidad de camas en terapia intensiva. En ese entonces, a principio de la pandemia, se contaba con 90 camas aproximadamente, algo más de 90 camas de terapia intensiva en todo el territorio provincial, en el sector público, y se requirió duplicar. Afortunadamente, se volcaron los recursos que evidentemente no solamente surgieron de la provincia, sino que se pudo oxigenar con recursos del Estado Nacional. Y fundamentalmente lo que nosotros veníamos sosteniendo, que el pilar, el eje o el principal sustento del funcionamiento hospitalario es su recurso humano. Veníamos señalando el déficit que teníamos, el déficit en cantidad y en condiciones contractuales que tenía este recurso humano, y que progresivamente en el transcurso de la pandemia se ha ido mejorando. Mejoras que ha tenido que ver con lo salarial, pero también con las condiciones de trabajo. Se empezaron a eliminar todas esas condiciones de precariedad laboral y se han incorporado más de 2.000 trabajadores con contrato, con relación de dependencia, y pasa a planta permanente, y eso ha sido algo muy positivo, pero que
aún persisten algunos déficits, fundamentalmente en el sector de enfermería y también en otras áreas que se requiere de funcionamiento adecuado, camilleros, choferes de ambulancia, personal administrativo, personal de mantenimiento, el personal de limpieza, y bueno, y atravesado en este primer trimestre del año por la cuestión inflacionaria, que realmente esas mejoras salariales que obtuvimos en el transcurso de estos últimos meses se ha ido fagocitando producto de la pérdida del poder adquisitivo, con una inflación en el primer trimestre que supera los 15 puntos, 16 puntos. Es por eso que en esas mesas que hemos tenido con las autoridades ministeriales le hemos planteado, y además se ha firmado un acuerdo en donde se fijaba que a finales del mes de marzo estaríamos reuniendo para rever toda la situación y la necesidad de requerirse de incorporar nuevas sumas al salario básico de los trabajadores estatales, que hoy tiene un mínimo de ingreso de 40.500 pesos, aquel personal que recién empieza, pero quedó muy aplastada la escala salarial de los trabajadores de salud. Aquellos trabajadores que tienen años de antigüedad tienen un salario promedio, aquellos que tienen 25, 30 o 35 años de prestación de servicio tienen un ingreso que gira en torno a los 55.000 y 65.000 pesos. O sea que quedó una pirámide muy achatada, y por lo cual que le venimos insistiendo al Ministerio y a la autoridad de la necesidad de rever esta situación y juntarnos en esa mesa de negociación y de acuerdo a la situación que estamos atravesando. Coqui, en el año 2019 charlamos, incluso acá en el piso, con un dirigente nacional de ATE, y bueno, se analizaba en realidad la situación de los trabajadores de la salud de la provincia de Misiones, y decía que, al menos en aquel entonces, no muy lejos por supuesto, pero luego atravesado por la pandemia, Misiones era una de las provincias peores, donde peor ganaban, donde los sueldos, los salarios de los trabajadores de la salud era uno de los peores del país. Digamos, ¿cómo está esa situación hoy? Y esa situación, por lo que te mencionabas, mejoró en algo, pero en este primer trimestre del año vimos aplastados nuestros ingresos, y es por lo cual se requiere poner freno de alguna manera a esta situación y abordar con los recursos que sea necesario, así como se volcaron recursos a la parte de infraestructura, volcar recursos al área de personal y de recursos que somos los trabajadores. Nosotros hemos mencionado en estos últimos días lo que es de público conocimiento, el récord de recaudación en la provincia en materia de impuestos coparticipables, y la misma coparticipación ha tenido un incremento que ha superado los 35.000 millones de pesos, en comparación al año anterior, que se ubicaba en 20.000 millones de pesos aproximadamente, y ha habido una mejora sustancial de los recursos económicos de la provincia como para afrontar esta demanda que venimos planteando los trabajadores en general, de todas las reparticiones, pero en particular del sistema sanitario, que viene haciendo frente a este flagelo que vino para quedarse algún tiempo más. El problema del coronavirus no lo vamos a resolver únicamente con la vacuna y con la atención a la demanda, sino que mejorando las condiciones de vida de toda la población y manteniendo las restricciones necesarias que hay que mantener en el contexto de la pandemia. Es por eso que la situación es distinta al 2019 y a años anteriores, pero hoy en esta coyuntura, en este primeros 3 meses del año, requiere que se vuelquen dinero. Por ahí, en torno a las demandas de los trabajadores de salud, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y por ahí, por esa frase infeliz que ha pronunciado nuestro presidente, en que los trabajadores de salud nos hemos relajado, creo que producto de
de esa enunciación, a los pocos días se vuelve a anunciar que se va a abonar a los trabajadores sanitarios un bono que se instrumentó a comienzo de la pandemia, el bono, pero ahora con una cifra diferenciada de 6.500 pesos. Eso todavía no está normatizado, no se ha hecho oficial en el boletín de la Nación, por lo cual no tenemos precisiones de qué manera se va a instrumentar, a partir de cuándo y el alcance que va a tener esos bonos, recordando que la aplicación del primer bono tuvo muchas restricciones, no se tuvo en cuenta y no se contempló a los trabajadores de la atención primaria de la salud, a los trabajadores de los CAPS, a los trabajadores del propio Ministerio de Salud, a los trabajadores de los hospitales de nivel 1, y la pandemia nos demostró que la enfermedad entra al sistema sanitario por cualquiera de estas vías, no solamente en los niveles de alta complejidad, sino que muchos pacientes fueron atendidos primeramente en los centros de atención primaria o en en los hospitales de nivel 1 y fueron trasladados a los de mayor complejidad. Así que esa precisión de cómo se va a instrumentar este bono anunciado por el presidente no se tiene detalles, y es por lo cual estamos tratando de llevar comunicaciones también con autoridades nacionales a fin de tener precisión, porque la urgencia de recomponer y reconocer, más allá del reconocimiento verbal, es el reconocimiento económico a los trabajadores de salud que vienen desempeñando una tarea titánica, haciendo frente a esta situación que ya se ha cobrado en el país más de 500 vidas de trabajadores sanitarios y más de 62.000 infectados que tenemos en el área de salud. Y acá en la provincia se ha cobrado también la vida de varios compañeros nuestros, y eso debería tenerse en cuenta a la hora que no estamos exentos de atravesar esa desgracia, y es por eso que hay que fortalecer al sistema sanitario en todos sus aspectos, en forma integral. Así que ese es el planteo que venimos realizando nuevamente al doctor Alarcón. Ojalá tenga la reacción refleja de atendernos y asumir también el rol en materia de contemplar la situación de los trabajadores y volcar recursos económicos y materiales para hacer frente a la pandemia. Más allá de esta cuestión que tiene que ver con los trabajadores de la salud, que es importante, que lógicamente conviene siempre remarcarlo, ¿cómo se observa la situación de los demás trabajadores del Estado? Bueno, la situación es muy similar, porque hay que recordar que en muchos ministerios, en muchas reparticiones del Estado, se ha dado continuidad a la prestación del servicio, y son los trabajadores que, más allá de llevar adelante un protocolo y manteniendo el distanciamiento y todas las normativas para no contagiarnos, muchos trabajadores están atendiendo al público, los trabajadores tanto de la repartición provincial como municipal, y los trabajadores de las reparticiones nacionales, el ANSEL, están atendiendo justamente a sectores vulnerables, a los abuelos, como el PAMI también, y bueno, esto requiere algo que también se está exigiendo a las autoridades, es que se tenga en cuenta la inmunización y la vacunación no solamente a los trabajadores sanitarios, que es importante hacerlo, pero también a todos los trabajadores esenciales que de alguna manera u otra están haciendo frente a la pandemia, prestando servicio en estas reparticiones. Y bueno, y también estos sectores están sufriendo el producto de la pérdida de su poder adquisitivo y la inflación que aplasta y eleva los precios de las mercaderías, fundamentalmente de los alimentos, realmente a costos que nos hacen sortear cotidianamente poder llevar adelante los gastos de una familia. Así que eso es un planteo que también lo estamos haciendo a nuestras autoridades, y ojalá aborden la problemática como debe ser. Yo creo que algo faltó acá en la provincia de Misiones, y que se ha dado en otras provincias, en otros distritos, que es constituir comité de emergencia, con la participación de distintos actores, porque el abordaje de la problemática, cuando es en forma colectiva, el resultado puede ser mucho más óptimo que tomarla en el despacho de un ministro o de un funcionario e instrumentarlo.
Y eso es algo que nosotros venimos sosteniendo y repitiéndole al propio doctor Herrera Watt, la necesidad de convocar a todas las representaciones y a los distintos actores que estamos en la vida laboral de los empleados públicos para abordar distintas temáticas. Y creo que la mejor solución la vamos a encontrar entre todos, más allá de que pueda tener un gabinete con trabajadores especializados, con asesores especializados. Es necesario escuchar la campana y las voces de todos los actores que hemos hecho frente a esta pandemia. Coqui, en otras oportunidades o en otros tiempos, digamos, el diálogo con los gobernantes de la provincia de Misiones se hacía difícil. ¿Cómo es el diálogo hoy? ¿Se da? Y si es que existe un diálogo, ¿cómo es la relación hoy de los trabajadores con el gobierno de la provincia? Sí, existe diálogo en distintos ministerios, distintos representantes de los trabajadores estamos discutiendo con funcionarios de primera línea, fundamentalmente con el ministro de Hacienda, para resolver los problemas cotidianos de los trabajadores. Pero en muchos casos esos diálogos deben tener una frecuencia necesaria que amerite los temas abordados. Eh, un ejemplo te doy, hoy no entendemos de por qué el ministro de Educación no aborda la problemática que están planteando los trabajadores de la educación, cuando han demostrado que más allá de la promoción de la escuela secundaria de innovación, hay muchas escuelas secundarias y muchas escuelas primarias con condiciones realmente paupérrimas de trabajo, con condiciones realmente que no deberían existir, y sin embargo existen los baños letrina, las cocineras están realizando las actividades del comedor o realizaron las actividades del comedor para sostener el alimento en algunas escuelas del interior de la provincia, y esa problemática se debe abordar en una mesa de concertación, en una mesa de diálogo, y la verdad que el ministro es una falencia de la democracia y de las autoridades no promover eso, que se está dando, pero requiere mayor frecuencia en algunos ministerios, como usted mencionaba, con el ministro de Hacienda. Hay una reunión con distintos ministerios, con distintos trabajadores de distintos ministerios, con este funcionario, y se están abordando y resolviendo algunos problemas. Otros ministerios no sucede lo mismo. Bueno, en el caso de salud pública venimos insistiendo, ese acuerdo que se firmó en febrero de la pauta salarial, en el mismo acuerdo hacía referencia que a fines de marzo nos reuniríamos para seguir abordando la problemática, y eso hasta ahora no ha sucedido. Coqui, cuando se acercan las etapas preelectorales como la que estamos viviendo, digamos, se observan también movimientos políticos partidarios dentro de los distintos gremios o sindicatos u organizaciones gremiales, digamos. ¿Son tentados constantemente a participar en política partidaria? No es ni un pecado, estoy hablando nada más que si son tentados muchos sectores representantes de los trabajadores, principalmente por el oficialismo, para participar en política partidaria en actos eleccionarios como el que se viene. Sí, la verdad que eso es una práctica que se ha instalado y de la mano de la renovación. En el caso particular mío, en elecciones anteriores he tenido propuesta del mismo anterior gobernador, no, el anterior a Pasalacua, el doctor Mauri Clos, a través de algunos de sus allegados, la propuesta sí de participar, y la verdad que nuestra conducta tiene que ser en relación a la función que estamos cumpliendo, y como representante de los trabajadores, la verdad que iba a ser una incongruencia aceptar esas condiciones. Pero además así es una práctica que lamentablemente esta democracia acarrea, justamente hacer uso de esas atribuciones en momentos clave para el funcionamiento democrático de la provincia, justamente ostentar con el ofrecimiento, con
con ocupar un cargo y no realmente abordar la situación política de nuestra provincia como nosotros en alguna vez lo hemos discutido con algunos funcionarios, con la concertación y con políticas que se lleva adelante por parte del Estado, pero con la participación de todos los actores. En la política, por ejemplo, de la política de salud pública, acá se ha instrumentado iniciativas, pero no se ha convocado a la comunidad de salud, a los médicos, a los referentes, a los representantes de los trabajadores, a los representantes de los colegios profesionales, a los representantes de las asociaciones y las entidades intermedias y a los representantes de la comunidad para abordar la problemática en cada distrito. Por eso la diferencia que te hacía referencia del abordaje de la pandemia que se ha dado en otras provincias, con la conformación de comités de emergencia, en donde se abordó de esa manera y el resultado quizás haya sido distinto. Pero quiero volver, aceptable. Quiero volver brevemente a lo anterior, a lo que hablamos de los ofrecimientos, digamos. Si bien es cierto que que tienen ofrecimientos por parte del oficialismo, ahora también tienen ofrecimientos desde los otros sectores y participan en los otros sectores políticos. ¿Cuál es la diferencia? No, nosotros no somos, somos actores que tenemos esta función, pero no somos indiferentes a la situación política que atraviesa nuestra provincia y somos actores políticos. De alguna manera también militamos en distintos espacios políticos, pero entendiendo a la política para resolver los problemas de la gente y no los problemas del pueblo. La verdad que todas las decisiones políticas que se han instrumentado desde la función y desde el ocupar un cargo ejecutivo no ha tenido mucho que ver con los problemas cotidianos de la gente. Te hablo de situaciones básicas como la provisión de agua potable en las distintas localidades. El Estado debería tener un rol preponderante en el suministro de este líquido vital en el marco de la pandemia, sí, con obras destinadas a proveer agua. Estamos rodeados de ríos. Es inentendible cómo no tengamos agua potable en toda la comunidad y hay un gran porcentaje de la población que no la tiene. O también los desagües cloacales, es otra tarea que le compete al Estado y es fundamental para el equilibrio sanitario y para que el proceso salud-enfermedad se mantenga en un nivel no nocivo, contener con desagües cloacales, tratamientos cloacales. Y las obras que se han llevado adelante fueron escasas y casi nulas en todo el territorio provincial. Por eso que desde algunos sectores entonces se vuelcan a participar en sectores opositores, políticos partidarios, para ver si pueden resolver esa problemática. No, y seguramente cada uno define el partido que debe estar o en el frente. Nosotros entendemos y hace mucho tiempo venimos promoviendo la conformación de un instrumento electoral para la unidad popular y no un partido político, porque un partido ya habla de fragmentación. Creo que hay que encontrar la forma de hacer política con honestidad, con transparencia y con dignidad. Resolviendo los problemas en común, no los problemas sectoriales como se ha expresado muchos que han ocupado los cargos funcionales en el Estado provincial y nacional y que han hecho totalmente lo contrario. Así que estamos en una coyuntura política realmente que requiere la participación, que requiere tomar conciencia del voto, de lo que implica el voto, y además que el voto no significa una delegación o delegar la tarea en alguien. Debe estar acompañada de una actividad popular y social permanente. Nosotros sostenemos que la mejor gestión gubernamental es aquella que está acompañada del acompañamiento de los sectores populares. Por eso en algunos periodos donde nuestro país se distribuyó mejor la riqueza, es uno de los momentos históricos donde hubo mayor movilización popular para llevar adelante justamente políticas que resolvían los problemas colectivos.
Y es algo que nosotros, de mano de nuestras autoridades, al menos no vemos que se han tomado decisiones en ese rumbo. Y en esto hay que hacer Hablando a nivel nacional, ¿estamos hablando? inclusive también hablando a nivel nacional. Nosotros entendíamos que la gestión del doctor Fernández iba a tener un amplio debate entre todos los actores que compusimos el Frente de Todos y que trabajamos y actuamos para desterrar a uno de los representantes del neoliberalismo y del capital, no solamente nacional, sino que representante del capital extranjero, y que fue el presidente Macri. O sea, demuestran que están disconformes de alguna forma, por lo pronto, con lo que hace el gobierno de Alberto Fernández, pero sin embargo sectores de ATE, por ejemplo, están acompañando a sector político partidario en estas elecciones que responde de alguna manera al gobierno nacional. Sí, esa es la libertad que tenemos cada uno de los que actuamos, pero no nos limita a señalar justamente la falencia. No entendemos cómo el presidente Fernández no instrumenta un control de precios, al menos a la mercadería, a los alimentos fundamentalmente, y en el marco de la pandemia, cómo no le pone freno a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, cómo no se vuelca recursos a los pequeños y medianos productores, cómo no se reactiva una cadena de comercialización en donde actúen todos los sectores de la producción y los sectores de la producción del campo popular. Hoy hay muchas cooperativas que no pueden canalizar sus productos justamente porque la cadena de comercialización está monopolizada por grandes empresas que realmente están absorbiendo todo el excedente de la producción, el excedente de producción que lo producimos todos los trabajadores y toda la sociedad argentina. Eso es el planteo que por ahí le señalamos, pero eso no significa que entremos a confrontar con las autoridades, sino que requerimos que en el seno del Frente de Todos se abra ese debate en torno a cuáles son las prioridades de nuestro país, cuáles son las prioridades del pueblo, y cómo debemos abordarla. Acá ha habido casos concretos que la verdad que le faltó mayor rigidez a la política nacional, como el que es el caso testigo, el caso de Vicentín, en donde con maniobras entre las autoridades anteriores del Banco Nación se transfirieron en pleno día inhábil y a las 12 de la noche sumas millonarias a esta empresa para justamente fugarlas o triangular con los puertos en Uruguay y en Asunción. Así que son muchas situaciones que nosotros le hemos señalado, y vos lo habrás escuchado a nuestro referente, Claudio Lozano, que es el actual presidente del Banco Nación, cuál es su mirada respecto a las actitudes que está teniendo el propio presidente, y sin embargo forma parte de su gabinete, forma parte de su equipo, y sigue estando al frente del Banco Nación, pero viene planteando esto: el cese del pago de la deuda externa, la distribución de los ingresos, la grabación a las grandes fortunas, el control de las exportaciones y las importaciones. El Estado no tiene control de los puertos, no sabe lo que sale, lo que egresa y lo que ingresa. Simplemente con una declaración jurada, estas empresas multinacionales llevan la producción argentina primarizada, y nosotros tenemos que, el Estado debe tener un control soberano sobre estas cuestiones que para nosotros creemos que son de vital importancia para mantener no solamente la soberanía, sino que para lograr esa igualdad que enuncia nuestro himno nacional, y hoy por hoy la desigualdad en nuestro país reina. Así que en ese escenario nos encontramos hoy, y acá desde este punto de la provincia, también haciendo los planteos en igual magnitud a nuestras autoridades provinciales, que es necesario democratizar. Yo no entiendo por qué el doctor Herrera Watt no tiene la voluntad política de sentarse a hablar con todos los actores, y con nosotros fundamentalmente. Bueno, pero por eso yo hablaba, por eso te preguntaba hoy cómo era el diálogo. Con esto me está queriendo decir que no hay buen diálogo entonces entre el gobierno provincial y los trabajadores. Yo no sé si llamarlo también, bueno, hay mesas de negociación, eso no hay que dejar de señalarlo, y en el Ministerio de Hacienda.
pero el diálogo con las máximas referentes, las máximas autoridades, no es un buen diálogo el diálogo por WhatsApp, es una comunicación, pero el buen diálogo debería concertarse en una mesa, no solamente con nosotros, sino con todos los otros actores, con las otras representaciones. Inclusive, yo creo que en los momentos de crisis es donde tenemos que despojarnos de nuestro partidismo, de nuestras mezquindades y de nuestras viseras que nos impone la militancia seguramente partidaria, y abrir el abanico, abrir la jugada. Ojalá todos pensaran así, Coqui, ojalá todos pensaran así, realmente pero es necesario. La maduración democrática tiene que estar orientada en ese sentido. La oposición no debe estar para adorno o para denuncia, debe estar justamente para interactuar, para resolver y para abordar los problemas del común de nuestra comunidad. Y hoy los flagelos como los problemas del ingreso, los problemas de la pobreza, los problemas de los servicios básicos, los problemas de la vivienda, debería estar en el tope de la agenda. Seguro. Coqui, se nos está acabando el tiempo. Bueno, te agradezco mucho, quedó un tema pendiente, que es nosotros entendemos el desguace del sistema público de salud con las transferencias de los hospitales del interior al Parque de la Salud. Eso es un tema preocupante que nos hemos noticiado recientemente, y vamos a estar haciendo presentaciones a las autoridades para fortalecer el sistema público y no desguazarlo. Sí. Lamentablemente en estas etapas preelectorales a veces nos desviamos hacia la cuestión política y situaciones y cuestiones como estas tan importantes obviamos, pero seguramente vamos a charlar al respecto. Te agradezco mucho, Coqui, la atención. Te mando un abrazo. Gracias por atendernos. A vos, Pepe, y a todo tu equipo. Gracias. Muy bien. Hacemos acá nuestra primera pausa. Cuando regresemos estamos charlando con la diputada provincial Minder.